Bueno, y David, vamos a hablar un poco sobre el tema migratorio. Tema súper complejo ese. Yo tengo la impresión de que este gobierno de Luis Abinader va a durar el tiempo que le falta tratando el tema migratorio y no lo va a resolver. Bueno, tú sabes que el tema migratorio es de larga data. Ya desde el año 1912 se estaban fijando la base mediante una ley para regular el acceso al país o el ingreso al país de extranjeros. Y después de eso viene la Constitución del año 1929, que recuérdate que esa Constitución reguló cómo era el asunto de la nacionalidad. Si los extranjeros en el país podían tener hijos y los hijos ser nacionales dominicanos, dependiendo de la condición que ese extranjero estuviera en el país. Entonces, después de eso, vinieron otros acuerdos migratorios, como en el año 1947, ya Trujillo siendo presidente del país, hubo acuerdos migratorios después de la matanza del 37. Y así ha venido en el devenir de la historia el asunto migratorio, sobre todo la migración. Cuando hablamos de migración no podemos hablar de otros nacionales, tenemos que hablar de los haitianos, que es la migración que más afecta y que lacera el interés nacional, y que ha habido siempre conflicto histórico. El nacimiento de la patria viene por una separación de ese país, de una invasión que hubo. Entonces, ha sido algo muy sensible siempre el asunto migratorio. ¿Qué sucede? Que ha habido una irresponsabilidad histórica por parte del Estado en cuanto a la migración. Y eso nace fruto de que se necesita esa mano de obra extranjera para que venga a trabajar al país. En una confabulación o un convenio con los empresarios, el gobierno descuidó la regularización de esos nacionales. Y muchos de ellos entraron desde la década del 30 de manera irregular al país. No se regularizaron, vinieron a la zafra, vinieron a la agricultura, vinieron a la construcción posteriormente en la década del 60, sin regulación. Sin embargo, procrearon y fomentaron bienes y familia en la República Dominicana. El desorden fue tan grande que ante el registro civil se convirtió en un desastre, en un lío. Había que darle partida de nacimiento y nacionalidad que no le correspondía a un sinnúmero de ciudadanos que no eran dominicanos, porque sus padres, sus ancestros, tenían una condición de ilegalidad. Entonces se trató de regularizar el registro civil. Ante la crisis de no poderlo hacer, llegó una situación al Tribunal Constitucional. Tenía que ver con Juliana de Guiz, si no me equivoco. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución desde el año 1929, que estableció cuáles eran las condiciones para usted ser ciudadano dominicano o para adquirir la ciudadanía. Entonces, interpretando eso, más todas las reformas constitucionales que se hicieron desde el 1929 hasta el año 2010, dijo cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir un ciudadano para ser dominicano, por el jus soli o el jus sanguinis. Porque está el jus sanguinis cuando tú estás fuera del país, en misiones diplomáticas. Los hijos de los dominicanos que nacen allá son dominicanos por ende. Pero también si tú eres de padre dominicano y naces fuera del país, tú optas por la doble nacionalidad. Puede ser tanto dominicano como del país de origen donde tú naciste. Y si eres un ciudadano extranjero y está de manera regular en el país, entonces tú puedes, si tienes residencia, tus hijos que nacen en el país son dominicanos con nacimiento, porque tú tienes una condición legal, regular. Cuando se levantó el censo, según lo que dicen de manera oficial, habían cerca de 500,000 personas. Ellos dicen que eran 100 y pico de miles, pero eran más de 500,000 en esa condición, que no pueden obtener la ciudadanía dominicana por nacimiento. Sí pueden naturalizarse, de acuerdo a la ley 169, 2014,
porque la sentencia 168-2013 dijo que no son dominicanos. Todos los que nacieron desde el año 1929 con esa constitución hasta el año 2007 perdieron esa condición. Si la habían adquirido, eso quedó revocado. Entonces, a partir de ahí, se hizo un proceso de naturalización en virtud de la ley 179-2014. Eso creó una humareda local e internacional, con ribetes de sindicar al país o de etiquetar al país como un país apátrida, ¿verdad? Como apatridia. Un país que fomentaba la apatridia. Un país xenófobo, racista, discriminatorio, porque parece que nosotros como dominicanos no teníamos el derecho de regular nuestro registro civil y la condición de ciudadano. Todo eso hasta ahí se podría justificar porque el país necesitaba adecentarse y adecentar su registro civil. Hasta ahí todo estuvo bien. Lo que sí yo he podido notar que ha habido una debilidad por parte del Estado es que se ha dejado presionar por la comunidad internacional, especialmente las ONGs internacionales y que tienen resonancia en el país con otras ONGs que hay aquí. Por ejemplo, Transparencia Internacional, la Human Rights, la vaina de los derechos humanos, todas esas ONG que están por ahí. Pero recuerda que eso también Amnistía Internacional, todo eso. Se constitucionalizó en la Constitución del 10. Claro. 2010. O sea, el jus solis y el jus sanguinis. Claro, eso se quitó el jus solis. Se quitó el jus solis y se quedó el jus sanguinis. Sí. Y eso es importante porque esa Constitución dio mucho más claridad. Pero tú tienes que tener una condición de regularidad es decir, un ilegal no puede crear legalidad. Un indocumentado que esté en condición de ilegal no puede crear actos legales. Los abogados lo sabemos. Es decir, si usted está en una condición de ilegalidad, usted no puede producir legalidad. Para producir legalidad, usted tiene que estar en la misma condición de legalidad de los actos que usted va a producir. Todo lo demás viene sobrando. Entonces, la migración es muy compleja porque la ley 285-04, que es la ley de migración, establece en el artículo 15 9 numerales para que un ciudadano extranjero pueda entrar al país. 9 numerales. Y si tú te lees la ley, en el artículo 15, te darás cuenta que desde el numeral 6 hasta el 9 no se cumple con eso. Un ciudadano que esté debidamente identificado, estamos hablando de la migración que sabemos cuál es, porque no estamos hablando de otro ciudadano. Claro, un ciudadano que no esté debidamente identificado, que no tenga documento de identidad, que no tenga partida de nacimiento, que no tenga carnet de cédula, no puede entrar al país. Un ciudadano que no tenga la condición de un trabajo técnico o un trabajo profesional o un trabajo que vaya a aportar a la nación donde va, tampoco puede ser admitido en el país. Un ciudadano que no tenga las condiciones óptimas de salud no puede entrar a la República Dominicana, lo dicen en esos numerales. Pero eso no se cumple. Claro, no se cumple. Pero si te vas al reglamento 631 del 2011, que es un reglamento orgánico, porque nace de un decreto, pero es ratificado por el Congreso, que vale como una ley. Ese reglamento dice en el artículo 134, en el párrafo único, que está prohibido, oye lo grave que es esto, porque hay una contradicción y la autoridad tiene que sensibilizarse en eso y dejar de estar haciendo politiquería con esto. Dice ese párrafo único que está prohibido la deportación de ciudadanos envejecientes con condiciones de salud, que sean menores de edad y mujeres embarazadas y lactando. Bueno. De manera expresa lo dicen. Tú nada más tienes que buscarlo y te vas a dar cuenta que hay un problema grandísimo en cuanto a la aplicación de la ley y a los hechos en sí de la ejecución de los programas. Muy bien, señores, vamos a la pausa.